ya está disponible. Pagos directos de hasta $500 mensuales desde el día de hoy ya pueden ser solicitados. Pues acaba de presentar un programa innovador, un programa que tiene como objetivo ayudar a los estadounidenses. Se busca distribuir cheques de estímulo con un valor de hasta $500. Lo bueno es que estos cheques serán mensuales. Estos pagos tendrán un periodo de hasta 18 meses. Prácticamente estarán recibiendo un pago total de hasta $9,000. Pues esto acaba de prácticamente abrir sus solicitudes el día de hoy, 8 de enero. Se busca una iniciativa para poder ayudar a las personas de bajos ingresos, a las personas que necesitan el día de hoy un alivio económico, lo necesario para poder comenzar el año 2024 de la mejor manera. Pues también estaremos hablando sobre las últimas noticias que nos ofrece el IRS sobre nuevos recursos y nuevas advertencias a los contribuyentes. Y al final también estaremos hablando un poco sobre los programas de ingresos básicos garantizados en varios estados y uno que otro alivio económico que tal vez a usted le sea de mucha utilidad. Pues perfecto. Se acaba de presentar el programa innovador denominado como el Impulso Harris. Este programa tiene como objetivo distribuir cheques de estímulos con un valor de hasta $500 mensuales en un periodo de hasta 18 meses. Una iniciativa liderada por autoridades locales. Estas autoridades buscan proporcionar seguridad financiera a sus residentes. ¿Pero qué residentes son? Bueno, se trata del estado de Texas. Al poder acceder a este alivio económico total de $9,000, es muy fundamental cumplir con dos requisitos principales. En primer lugar, pues, es necesario ser residente en el estado de Texas. Y en segundo lugar, los interesados deben completar y enviar una solicitud a partir del día de hoy, 8 de enero de este año 2024, brindándoles pues así la oportunidad de poder participar en este programa. Este programa se presenta como un programa piloto, el cual, de tener éxito, se va a convertir en un proyecto permanente para los años venideros. Se estima que por lo menos serán 2,000 residentes los cuales podrían verse beneficiados de este novedoso proyecto, recibiendo pues un estímulo económico acumulado de $9,000 hasta los 18 meses. Es muy crucial destacar que la ayuda económica no estará disponible para todos los residentes, ya que se establecen pues ciertos criterios de elegibilidad. Entre ellos, y de los más importantes, es que se incluye tener ingresos por debajo del 200% del nivel de pobreza federal. También se tomará en cuenta que existirán ciertos códigos postales en todo el estado de Texas, las cuales normalmente ya están marcadas como las zonas que son de mayor pobreza en general. Pues bueno, a partir del día de hoy, 8 de enero, los interesados ya pueden enviar sus solicitudes de una manera muy sencilla. Y es conveniente, pues, lo pueden hacer a través de un formulario en línea disponible en el sitio web del programa. Obviamente vamos a dejarles todos los recursos y los links en la caja de comentarios o en la descripción. Además de esto, también se va a proporcionar la opción de contacto directo con este programa. Se van a solicitar detalles básicos como su número de teléfono, su dirección de correo electrónico, su identificación y su dirección de vivienda. Los fondos que fueron otorgados para este programa pues ascienden los $20.5 millones. Este es un dinero que sobró del plan de rescate estadounidense, el cual, como bien sabemos, fue destinado a abordar los desafíos a raíz de la pandemia. Este dinero puede ser utilizado para diversas situaciones. Puede ser para servicios esenciales, atención médica, servicios públicos. Pueden utilizarlo para pagar su alquiler, alimentación u otras necesidades prioritarias que requieran de un respaldo financiero según la situación de vida que usted tenga.
Pues con este programa, Uplift Harris se convierte pues en el pionero en implementar su primer programa de ingresos garantizados en el estado de Texas. La selección de los solicitantes elegibles se llevará a cabo de manera aleatoria, ofreciendo pues así una oportunidad equitativa para aquellos que buscan mejorar su situación financiera. Pues muy bien, como mencionamos al inicio del video, queremos hablar un poco sobre cómo es que el IRS está ofreciendo recursos muy valiosos para lo que es la nueva temporada de declaración de impuestos en este año 2024. La temporada de impuestos ya está a la vuelta de la esquina y el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, alienta pues a los contribuyentes a utilizar las herramientas que nos ofrece en su página web como fuente de ayuda para presentar la declaración de impuestos federales sobre la renta del año 2023. Pues bueno, vamos a irnos directo al grano y vamos a compartirles los recursos más valiosos que nos está ofreciendo la agencia. El primero de todos es el asistente fiscal interactivo. Esta es una herramienta que se encuentra en la página del IRS, el cual nos puede ayudar a contribuyentes con diversas preguntas, más que todo sobre leyes tributarias que incluyen quién necesita presentar una declaración de impuestos, cuál es el mejor estado civil para efectos de la declaración, quién puede reclamar un dependiente o quién califica para reclamar un crédito o deducir ciertos gastos. Otro de los recursos importantes es el asistente de crédito tributario por ingreso del trabajo, algo que normalmente se solicita mucho en todo el año. Pues bueno, este crédito tributario ayuda a los trabajadores y familias de ingresos bajos o moderados a obtener una exención fiscal. Este puede reducir los impuestos adeudados y otorgar a los contribuyentes un reembolso mayor. Los contribuyentes pueden utilizar este asistente para determinar lo siguiente: si cumplen los requisitos para poder reclamar este crédito, si tienen hijos o familiares calificados, el monto estimado de su crédito, el estado civil para efectos de la declaración que deben utilizar, etc. Otro de los recursos que normalmente ya casi todo el mundo lo conoce es ¿dónde está mi reembolso? Y es que la mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días naturales. Los contribuyentes normalmente, hace muchos años que ya pueden utilizar esta herramienta, ¿dónde está mi reembolso?, para poder verificar el estado de su reembolso de impuestos sobre la renta del año 2023 dentro de las 24 horas posteriores a su presentación. Y es que la información sobre los reembolsos normalmente ya está disponible después de 4 semanas para los contribuyentes que presentaron una declaración en papel. Pues bueno, lo bueno de esta herramienta es que si usted lo hace electrónicamente solo debe esperar 24 horas y luego ya podrá verificar sus datos. El siguiente recurso, y uno muy importante, es la cuenta individual en línea del IRS. Es que los contribuyentes con un número de seguro social o un número de identificación de contribuyente individual pueden crear o acceder a su cuenta individual en línea del IRS para obtener la información que necesitan para presentar su declaración. Con una cuenta individual en línea del IRS, las personas pueden hacer lo siguiente: pueden ver el saldo adeudado, el historial de pagos o programar pagos. Pueden cancelar pagos programados, esa es una nueva función, por ejemplo, en este año 2024. Pueden obtener transcripciones, pueden ver o crear planes de pago. Pueden ver copias digitales de algunos avisos del IRS. Pueden ver datos claves en su declaración de impuestos presentada más recientemente, entre ellos incluido el ingreso bruto ajustado, algo muy importante. Pueden validar cuentas bancarias y pueden guardar varias cuentas, eliminando la necesidad de volver a ingresar la información de la cuenta bancaria cada vez que realicen un pago. Y por último, pueden ver, aprobar y firmar electrónicamente poderes y autorizaciones de información tributaria de su profesional de impuestos. Y el último recurso súper importante que queremos ver el día de hoy es el PIN de protección de identidad. Bueno, un PIN de protección de identidad es un número de 6 dígitos, el cual impide que otra persona presente una declaración de impuestos utilizando el número de seguro social o el número de identificación individual del contribuyente. El PIN
solo se conoce el contribuyente y el IRS. Sin duda alguna, ayuda al IRS a verificar la identidad del contribuyente cuando presenta su declaración de impuestos tanto electrónicamente como en papel. La forma más rápida de recibir un PIN es utilizar la herramienta en línea Obtener un PIN, que estará disponible desde el 8 de enero hasta mediados de noviembre de este año 2024. Los contribuyentes que quieran un PIN y aún no tengan su cuenta individual en línea, simplemente pueden registrarse y confirmar su identidad en irs.gov.